Mi nombre es Roberto Rogel, soy director de la empresa Learning y en Learning lo que hacemos es desarrollar videojuegos educativos con el propósito de acelerar los procesos de aprendizaje. Y bueno, en la plática, justamente como le titulé Videojuegos al rescate de la educación en México, va a estar dividida en dos partes. La primera parte es acerca de qué me llevó a mí a desarrollar videojuegos educativos. Y la segunda parte ya van a ser datos duros, ya van a ser resultados de investigaciones, de experimentos que se han llevado en centros de investigación sobre los beneficios de los videojuegos, que, digo, muchos de ustedes sabrán como gamers, que muchas veces en la noticia o los mismos papás nos dicen que los videojuegos son malos, que los videojuegos dañan la vista, que los videojuegos dejan a la gente loca, la hacen agresiva. Tal parece como si toda la maldad de la sociedad fuera por culpa de los videojuegos. Y la realidad es que no, la realidad es que es todo lo contrario, pero eso no se comunica. Entonces, la segunda parte va a ser más orientada hacia esa parte. Y bueno, para iniciar les platico, yo inicié a jugar videojuegos a los 5 años más o menos. Mi primer consola fue el Nintendo, el Nintendo clásico. Y el primer videojuego que yo jugué fue el de Super Nintendo, perdón, el de Mario Bros, el clásico de Mario Bros. Y un paréntesis rápido, dato curioso, no sé si ustedes sabían que el Goomba que sale al inicio, luego el primer Goomba que sale en Mario Bros, ese enemigo es el enemigo que más muertes les ha causado a los gamers. No ha habido ningún otro enemigo que cause tantas muertes como este primer Goomba. Ni siquiera los final bosses, como, no sé, los que se le vengan a la mente, Nemesis, Bowser, Liquid Ocelot, ¿quién más? Los Borgia, o sea, cualquiera que se puedan imaginar, ninguno ha matado tantos gamers como este Goomba. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, entonces yo empecé a jugar videojuegos a una edad muy, muy temprana, a los 5 años, y, ya cuando estaba en primaria me pasó, en primaria y secundaria, me pasó que la realidad es que nunca fui muy bueno en la escuela, me distraía muy fácilmente y lo que sucedía es que cuando el maestro estaba dando la clase, pues yo normalmente estaba pensando en otras cosas y llegaba a mi casa y la verdad es que no recordaba nada de lo que había aprendido, que no era culpa del profesor, era culpa pues no tampoco mía, pero sí de las herramientas y los métodos de aprendizaje. Pero lo que me sucedió fue que, como siempre fui un gamer, algunos de estos juegos me empezaron a enseñar cosas que después yo veía en clase o que incluso había visto en clase y que ni siquiera sabía que las había visto. Y un caso fue el de Age of Empires. Con este videojuego, no sé si algunos lo han jugado, pero la verdad es que te enseña mucho sobre civilizaciones antiguas, civilización romana, mitología griega, y la realidad es que podrías tener al profesor de frente poniéndote cifras, datos, nombres de personajes históricos, contarte cómo había sido la historia antigua, pero la realidad es que no lograbas captar mucha información, o por lo menos yo, y nada más yo, también muchos amigos me daba cuenta que la verdad aprender tantos datos históricos era complicado y muchas veces ni siquiera llevaban contexto. Pero con los videojuegos, sobre todo con este de Age of Empires, pues me daba cuenta que aprendía y se me quedaba grabada esa información. Y luego también con otros juegos pasó lo mismo, e incluso con el tema de inglés, pues yo por el simple hecho de querer pasar el juego de Zelda ya de Super Nintendo, pues yo no sabía inglés, iba en primaria, todavía no me enseñaban clases en primaria, pero yo agarraba un diccionario y empezaba a aprender por mi cuenta ciertas palabras, que ya después cuando llevé la clase de inglés me di cuenta que pues sí había una diferencia frente a mis compañeros en esa materia, porque yo ya sabía muchas de las palabras y conjugación de verbos, estructura de oraciones, etcétera. Y bueno, eso fue como un insight para mí, pero nunca lo logré asimilar hasta ahorita. Entré a la universidad, entré a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, empecé a desarrollar videojuegos por mi cuenta y para tesis lo que sucedió fue que decidí hacer una tesis desarrollando un videojuego para un dispositivo que acaba de salir. Bueno, llevaba 2 años en el mercado, pero unos meses de haberse liberado el SDK para desarrolladores, y estoy hablando del iPhone. El iPhone salió en 2007, yo empecé mi tesis en el 2009 y justamente unos meses antes acababan de liberar el SDK para que pudieran desarrolladores externos a Apple poder hacer aplicaciones. Y yo lo que hice fue un videojuego basado en un libro literario, era un libro de aventura muy bonito, de hecho,
el libro, este, en donde este libro enseñaba la importancia de por qué no mentir y lo que se ocasionaba cuando hacías una mentira, por muy pequeña que fuera. Entonces yo lo que hice fue un videojuego basado en este libro, con eso me gradué y además lo metí como proyecto a un concurso nacional en donde fuimos de los 10 seleccionados y eso fue lo que me llevó a crear mi primera empresa. Pero más allá de eso, lo importante fue que un año después, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lanzó una convocatoria al público en general en donde buscaba proyectos que estuvieran basados, más bien eran materiales digitales para la enseñanza. Ese era el proyecto que se tenía que presentar. Entonces, ya ahí con mi socio, ya como empresa constituida y no como persona, como individuo o persona física, presentamos un proyecto en donde replicamos la mecánica de este videojuego, no sé si lo recuerden, de Angry Birds. Replicamos la mecánica, pero orientada a la segunda ley de Newton. Y eso lo que ocasionó fue que nos dieran un reconocimiento del CONACYT, ganamos el premio especial, pero más allá del premio, ahí fue el punto de inflexión o fue donde tuve esta epifanía en donde me di cuenta que siempre me habían gustado los videojuegos, esa era mi pasión, pero por el otro lado, no es que no me gustara la enseñanza, me gustaba aprender. Lo que no me gustaba eran los métodos de enseñanza, cómo se hacían. Y entonces me di cuenta que videojuegos y educación no tenían por qué estar peleados. Al contrario, eran una mezcla perfecta para que a través de videojuegos que eran entretenidos se pudiera enseñar. Entonces, eso fue lo que catapultó todo. En el 2011 fue cuando tanto mi socio y yo nos dimos cuenta que a través de nuestra pasión con el desarrollo de videojuegos, pues podíamos enfocarnos en combatir esta problemática que tuvimos de pequeño durante toda nuestra carrera como estudiantes y que podíamos hacer además un bien a la sociedad. Entonces fue así como empezamos a desarrollar videojuegos educativos como pasatiempo, no como empresa. Y en 2014 creamos Fundación Learning, en donde llevamos videojuegos educativos a escuelas públicas. Y después, en 2016, fue cuando salimos al mercado ya con la empresa, una empresa ya con fines comerciales, con fines lucrativos, en donde desarrollamos videojuegos educativos, realidad virtual y realidad aumentada para acelerar cualquier tipo de aprendizaje, ya sea para capacitar personal de empresas, ya sea para mostrar la propuesta de valor de un producto, y en temas escolares también y de cultura general. Entonces, es a lo que nos dedicamos y eso fue lo que me empujó hacia los videojuegos educativos. Y ahora viene la segunda parte, ahora sí los beneficios de los videojuegos. Y aquí, pues es totalmente lo contrario a lo que nos dijeron y que hasta la fecha nos siguen diciendo. A mí mis papás me decían, recuerden, todo en exceso hace daño. No estoy diciendo que se deban de pasar 8 horas jugando videojuegos, 16 horas o 24 horas sin descansar. Todo en exceso hace daño, incluso tomas mucha agua y te hace daño. Comes mucho y por muy nutritivo que sea, te hace daño. Entonces aquí en los videojuegos per se no son malos. Al contrario, tienen muchísimos beneficios. Y para esto hay una persona, hay una neurocientífica, se llama Daphne Bavelier, y ella lo que ha hecho es que durante muchos años se ha enfocado en dos áreas. En dos áreas. Una es la de la plasticidad cerebral y la otra es la del aprendizaje. Y ha descubierto cómo los videojuegos ayudan a mejorar el aprendizaje y también ayudan a desarrollar partes del cerebro, ciertas partes. Y lo que descubrió en sus experimentos en este centro de investigación, además ha publicado papers, tiene una TED Talk, si la pueden ver, así la buscan, Daphne Bavelier, y su plática es sobre los beneficios de los videojuegos. Ella descubrió que hay muchos beneficios de jugar videojuegos. Uno tiene que ver con la vista, lejos de lo que nos han hecho creer, y sobre todo en los medios de comunicación, que también muchas veces más que informar, desinforman. Pues resulta que esta investigación arrojó que los videojuegos mejoran la visión en 4 áreas. La primera es la periferia. Esto quiere decir que las personas que jugamos videojuegos tenemos una periferia más amplia y por lo cual tenemos un campo de visión mayor a las personas que no juegan videojuegos. Ellos tienen su campo de visión más reducido. La segunda tiene que ver con la escala de grises.
Las personas que jugamos videojuegos también lo mismo. En estos experimentos que arrojaron sus resultados y que después ella publicó papers científicos, arroja que los que juegan videojuegos tienen una mayor sensibilidad hacia los tonos de grises. Y esto podría decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Imaginen que van manejando de noche con neblina y ustedes todo lo que ven es solamente una misma tonalidad de gris. No pueden ver la carretera, no pueden ver los carros que vienen, no pueden ver objetos. Entonces, tener una sensibilidad hacia tonos de grises, eso hace que ustedes puedan percibir más y encontrar contraste entre un gris y otro que es un poco más diferente. Entre muchos otros beneficios que podríamos encontrar en la vida práctica. Pero bueno, ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con el tema de habilidad visoespacial, que nosotros podemos percibir, nosotros podemos ver objetos a la distancia y podemos percibir la distancia relativa que hay entre ellos, si uno está a mayor profundidad que otro, etcétera. Y el otro, y muy importante, es el de el enfoque a objetos pequeños. Las personas que jugamos videojuegos tenemos más desarrollada la habilidad para enfocar objetos pequeños e incluso objetos pequeños en movimiento. Y no sé si ustedes alguna vez hayan ido a hacerse una prueba de visión en donde les ponen un póster con letras grandes y se van haciendo chiquitas conforme van bajando y al final están las letras chiquititas, esas que si no ves te ponen lentes y muchas veces es porque jugaste videojuegos necesitas lentes. Pues resulta que no es cierto. Resulta que, sobre todo en los videojuegos de acción, las personas que jugamos estos videojuegos de acción desarrollamos más estabilidad para poder enfocar objetos pequeños y eso hace que podamos ver de manera más legible esas letras pequeñas. Recuerden, todos estos son investigaciones, no estamos hablando de que alguien se lo imaginó y está haciendo deducciones. El nombre de esta persona es Daphne Babelier y esos son los beneficios de los videojuegos en general. Videojuegos, bueno, perdón, solamente de la visión. Además, se descubrió que las personas que juegan videojuegos tienen más desarrollada la habilidad del multitasking. Que como sabemos, el multitasking no es realmente hacer dos cosas a la vez, sino poder cambiar entre una actividad y otra de manera más rápida. Entonces, que nuestro cerebro haga un switch más rápido y de tal forma que parezca como si realmente podemos hacer dos actividades a la vez. Pero eso es el multitasking. Y entonces las personas que juegan videojuegos son más aptas para cambiar entre una tarea y otra. También un tema es el de resolución de problemas. Resulta que tienen más desarrollada la habilidad de resolución de problemas y que esta habilidad es una de las 20 habilidades que se trata de desarrollar es una de las 20 habilidades para el siglo XXI que se está promoviendo y sobre todo para que los niños empiecen a desarrollar y que pues hasta la fecha no hay mucho contenido para que se pueda promover esto. Entonces los videojuegos ayudan en esta habilidad de resolución de problemas. Y bueno, entre otros sinfín de beneficios, también ayuda a desarrollar más el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, y les digo, más beneficios que tiene el tema de los videojuegos y que se han estado investigando. Pero esos son los videojuegos casuales, los videojuegos que jugamos, los videojuegos que nos entretienen, o los videojuegos que muchas veces nuestros papás o la gente que no es gamer nos dice que son videojuegos para perder el tiempo. Que no es cierto, ya lo vimos. Pero bueno, esos son los videojuegos casuales. Ahora nos vamos a enfocar en los videojuegos educativos. Los videojuegos educativos, además de todas estas propiedades que ya mencionamos que tienen los videojuegos por sí solos, si le agregamos además que son videojuegos educativos, esto quiere decir que son juegos diseñados específicamente para transmitir algún tipo de conocimiento. Un juego para matemáticas, un juego para inglés, un juego para geografía, un juego para aprender historia, lo que se les ocurra, un juego de educación financiera, educación sexual, etc. Entonces aquí estamos hablando que además de todos los componentes que ya tienen los videojuegos, los beneficios, perdón, que ya tienen los videojuegos, le vamos a agregar otros componentes que esto sí ya tiene que ver con teorías del aprendizaje. Y para esto igual voy a tocar tres pedagogos y psicólogos enfocados en teorías del aprendizaje. Y uno tiene que ver con, y digo, para que al final podamos ver cómo un videojuego contiene muchas de estas propiedades. Y el primero tiene que ver con el cono de la experiencia o el cono del aprendizaje de Edgar Dale. Él fue un pedagogo que él hizo un cono, lo podemos buscar en internet, es un triangulito, en donde dice el grado de experiencia, de acuerdo a las experiencias que tenemos para aprender algún tema, es el grado en el que se nos queda el recuerdo. Entonces dice que el menor grado de recuerdo es cuando tú escuchas algo.
Si tú, por ejemplo, esta plática, si solo la escucharan sin verla, pues tendrían un grado de recuerdo de un 5%. Después, si además la están viendo, o si nada más la ven sin escucharla, pues tendría un 10, un 15. Si la ven y la escuchan, tendría un 30%. Y así de acuerdo a cómo vaya siendo la experiencia, es ustedes cómo lo van captando. Y este cono está dividido en dos. La parte de la mitad hacia arriba son experiencias pasivas y de la mitad hacia abajo son experiencias activas. Y en la parte de experiencias activas ya viene el tema en donde si tú debates un tema, es decir, si ustedes, el maestro les está diciendo sobre historia, pero ustedes después los ponen a que debatan ese tema, ustedes van a adquirir más conocimiento. A tal punto que el grado máximo de conocimiento es cuando tú ya lo experimentas en la vida real. Ese es el grado máximo en el que podemos adquirir conocimiento. Y solamente por detrás de él viene la experiencia simulada, cuando nosotros simulamos algo. Entonces podemos estar leyendo un libro sobre cómo volar un avión, podemos escuchar a alguien que nos diga cómo se vuela un avión, podemos incluso estar debatiendo cómo volar un avión, etcétera, pero hasta que no agarramos el avión y volamos es como realmente vamos a aprender. Pero pues si no sabemos, el riesgo es muy alto porque incluso podemos morir. Entonces, para eso está la simulación, que es el grado por debajo, es un grado menor el grado máximo de la experiencia real. Entonces, aquí tiene que ver la simulación y este grado de experiencia. Luego, la otra parte es de Ebbinghaus. Ebbinghaus fue, Hermann Ebbinghaus, fue un psicólogo y él lo que hizo fue que encontró que hay una curva del olvido en donde después de aprender algo, después de 40, si antes de 24 horas no se refuerza ese conocimiento, se pierde hasta un 80 de información. Entonces, antes de que pasen 24 horas, nosotros debemos repasar el tema que acabamos de ver. Y esto va a hacer que la curva no esté tan prolongada, que la curva no esté tan inclinada y podamos prolongarla un poco más hacia 2 semanas. Y si antes de 2 semanas volvemos a repasar el tema, la curva se va a prolongar todavía un poco más y va a llegar hasta algunos meses. Y entonces eso se llama repetición espaciada, que lo que nos permite es que se quede más arraigado el conocimiento en nuestra memoria, a que si solamente lo adquirimos y ahí lo dejamos, como muchas veces lo hacemos en la escuela. Aprendemos un tema y cuando llega el examen, pues por eso reprobamos. O si no, nada más estudiamos para el examen y por eso se nos olvida ya para la vida real, ni nos acordamos de ese examen en el que tal vez sacamos 10. Entonces, esto tiene que ver con la curva del olvido y la repetición espaciada. Y después hay otro psicólogo, también otro psicólogo enfocado en pedagogía y en teorías del aprendizaje, se llama Vygotsky, bueno, se apellidaba Vygotsky, y él lo que hizo fue que encontró algo que él denominó la zona próxima de aprendizaje, en donde él lo que hace es que dice que para aprender cualquier tema, siempre nosotros partimos de una base que es nuestro nivel 1. Y de ese nivel 1 debemos de partir a un nivel 2, en donde hay una especie como de andamiaje o apoyo, que este apoyo nos sirve para pasar de este nivel 1 a este nivel 2, sin que sea tan fácil como para que nos aburra o no logramos captar la información, pero tampoco que sea tan difícil como para no entenderlo. Entonces, esto sirve como una especie de tutorial y que nos va pasando de nivel en nivel. Entonces, si yo sé sumar y restar, pues el siguiente nivel debe de ser multiplicar. No me puedo ir a ecuaciones de segundo o tercer grado. Entonces, debemos ir por niveles y a través de esta especie de andamiaje que nos va a ayudar a transitar entre un nivel y otro. Y bueno, y ya por último el tema de las emociones, que ese también ha sido muy estudiado. Una persona que habla, él todavía se llama Jim Quick, lo pueden buscar, tiene podcast y videos, y él habla mucho sobre cómo acelerar el aprendizaje a través de las emociones, evocando emociones. Entonces, cuando tú quieres que la información permanezca a lo largo del tiempo, necesitas evocar algún tipo de emoción, positiva o negativa. Puede ser algo malo, por eso las experiencias traumáticas son tan difíciles de olvidar, pero también por eso momentos agradables siempre se nos quedan en el recuerdo, porque estamos evocando alguna emoción. Y entonces, si unimos todos estos componentes que les acabo de decir, que han sido para desarrollar teorías del aprendizaje de manera separada, porque todos estos son psicólogos y pedagogos que surgen en diferentes épocas, unos a principios del siglo pasado, otro en 1937, otros a mediados en 1950 más o menos. Entonces cada uno desarrolló por separado y de ahí han derivado diferentes teorías de aprendizaje. Pero cuando tú unes gran parte de estas y otras más que hay, te das cuenta que en los videojuegos existe cada uno de estos componentes. El poder ir avanzando de nivel en nivel
y si en un tema te atoras, hay un tutorial o una especie de guía que te ayuda a pasar, te da estas que se llaman tips o clues para que tú puedas pasar. Tenemos que, pues obviamente nos evocan emociones. Con una buena historia y además con el entretenimiento nos genera esta adrenalina de seguir jugando, esta frustración de si perdemos y la competencia de querer seguir jugando. El tema de la repetición espaciada, lo mismo, un juego no lo jugamos una vez, un juego lo jugamos varias veces, durante un día, durante varios días, incluso a lo largo del año. Entonces, cada una de, y bueno, el cono del aprendizaje, de justamente como decía, que a través de la simulación, pues tú nada más estás viendo o escuchando, sino tú estás interactuando con el videojuego. Entonces, todo esto es lo que compone a los videojuegos y es por eso el potencial que tiene un videojuego educativo para la enseñanza. Y bueno, al día de hoy lo que hemos visto es que, y sobre todo con esta estrategia digital, y el aprende en casa y aprende a distancia, en donde se están implementando, me parece que invirtieron 36 millones de pesos en crear contenidos para televisión. Listo, para terminar. Los lugares en donde no hay televisión lo hacen a través de radio, están digitalizando libros, etcétera. El punto es que están haciendo muchas cosas, pero lo único en lo que no se están enfocando es en el desarrollo de videojuegos para el aprendizaje. Entonces, esto es parte de lo que les quería platicar. Creo que ya no dio tiempo para dudas, me extendí un poco, pero bueno, espero les haya gustado, les quede esta información y recuerden que los videojuegos no son malos y para la próxima que les digan que se pueden quedar ciegos si juegan videojuegos, pues les pueden sacar estos estudios de Daphne Babelier. ¿Sale? Hasta luego.